Hola, en este video tutorial vamos a ver cómo utilizar la herramienta Draw9Patch, que es una herramienta incluida dentro del SDK de Android y que me va a permitir definir ficheros 9.png, que son ficheros que pueden ser ficheros de imagen que pueden ser escalados adecuadamente sin perder calidad. Bien, lo primero que tendremos que hacer será ejecutar la herramienta. Para ello, simplemente fijaros, nos tenemos que ir a la carpeta en la que tengamos instalado el SDK de Android. Dentro de ella tendremos una subcarpeta llamada Tools y dentro de ella tenemos un fichero .bat que se llama draw9patch.bat. Si lo ejecutamos, bien, vemos que nos aparece la herramienta abierta. Vamos a redimensionar. Y para abrir el archivo PNG que queremos, digamos, convertir a ese nuevo formato 9.png, lo que tenemos que hacer es darle a abrir, a File, perdón, y a Open 9patch. Seleccionamos el archivo correspondiente, que en este caso es un botón que yo he obtenido a través de alguna de estas webs que hay para crear botones, que son además gratuitos. Y lo primero que vemos es que la herramienta está dividida en dos zonas. Una zona de la izquierda, un panel de la izquierda donde tenemos la imagen sobre la que vamos a trabajar y un panel de la derecha donde tenemos la previsualización de cómo va a quedar la imagen cuando la estiremos. Bien, lo primero que vamos a hacer es cambiar aquí el zoom con el que nosotros vemos la imagen del panel de la izquierda para poder trabajar un poco más cómodamente. Bien, lo segundo que yo suelo hacer es que, como vemos, cuando los colocamos encima, con el ratón encima de la imagen, se nos marcan unas barras que indican la zona sobre la que no se puede pintar, ¿vale? Entonces, como es un poco... como esto evita que nosotros veamos realmente cómo es la imagen, yo por ahora lo voy a deshabilitar aquí mediante esta opción Show Log, que la desactivamos. Entonces vamos a analizar un poquito la imagen que he escogido para este ejemplo. Tenemos que fijarnos que es una imagen correspondiente a un botón, que esta zona de aquí va a tener una sombra y además que tiene esquinas redondeadas. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros lo que tenemos que hacer es pintar en este borde aquí y en este borde de aquí, es decir, en el borde este superior que se nos ha creado y en el borde izquierdo que se nos ha creado, pintar, digamos, cuáles son los píxeles dentro de esta imagen que se van a escalar, es decir, que se van a estirar cuando sea necesario estirar la imagen. Entonces, viendo que básicamente esta imagen, este botón corresponde a un degradado vertical de un color inicial a un color medio, digamos, y a otro final, aunque creo que los dos corresponden, el inicial y el final. Lo que vamos a hacer es que debemos tener en cuenta que de manera, digamos, horizontal no hay ningún problema con el degradado, con lo cual con que elijamos un píxel, por ejemplo uno central, vamos a elegir por ejemplo este, vamos a tener más que suficiente. Sin embargo, ahora nosotros vamos a elegir de aquí, para que el efecto del degradado tenga sentido, cuando se escale la imagen, vamos a seleccionar, pues por ejemplo, desde aquí, vamos pintando todos estos píxeles hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí. ¿Qué conlleva esto? Que si nosotros ahora marcamos la casilla esta Show Patches, que significa básicamente mostrar zonas, vemos que se nos marca en rosa los píxeles que van a ser estirados, digamos, van a ser escalados cuando se escale la imagen. Debemos tener en cuenta también que estos píxeles corresponden a la intersección entre el píxel
digamos que la columna correspondiente al píxel que yo he pintado aquí y las filas o la fila correspondiente a los píxeles que yo he pintado aquí en este borde izquierdo. Bien, entonces como podemos apreciar aquí en el panel de vista previa, que más o menos queda bastante bien. Si queremos ponerlo un poco más grande, ver esta vista previa un poco más grande, tenemos este slider de aquí, que como vemos al incrementar, pone más grande, ¿vale? Y podemos ver cómo quedaría este botón utilizando todo el degradado todo el degradado vertical para el escalado. ¿Qué diferencia habría si nosotros pintáramos aquí más píxeles en negro? Pues en este borde superior, pues ninguno, porque hemos visto que es el mismo color siempre el que tiene la fila, con lo cual perdón, la columna, con lo cual no va a haber problemas con esto. Después tenemos que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué ocurre si queremos borrar esto porque nos hemos equivocado y queremos hacerlo más pequeño, por ejemplo? Pues simplemente al pulsar tenemos que, al pinchar tenemos que, como nos indica aquí, tenemos que tener pulsado la tecla Shift a la vez, ¿vale? Con lo cual, ahora mismo estoy borrando, digamos, todos esos píxeles. Problema, que fijaros, como vemos, ya no quedaría bien la zona escalable, ¿vale? Vamos a elegir aquí un solo píxel. Si elegimos un solo píxel, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bien, voy a quitarlo de Show Patches para que lo veamos más claramente. Lo suyo es elegir, digamos, en todo caso, el color más oscuro de aquí, que sería, digamos, el elemento central. Bien, si ahora nosotros marcamos las zonas, vemos que se ha elegido un único píxel, es el que se va a repetir. Consecuencia, que fijaros cómo el color es mucho más homogéneo cuando nosotros escalamos, como aquí estáis viendo. Digamos que se van a respetar toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí se respeta, pero todo lo que hay que rellenar se rellena con el mismo color que corresponde a este píxel. Ese es el motivo por el que cuando estamos utilizando un degradado, quizá es bastante más recomendable utilizar la técnica que hemos visto hace un momentito de marcar todo este degradado, ¿vale? En el borde izquierdo. Esto es así porque el degradado es, digamos, vertical, porque si fuera un degradado horizontal, entonces tendríamos que marcarlo aquí. Bien, como vemos, queda bastante mejor esta opción, ¿vale? Incluso si lo elegimos más pequeño y hacemos un degradado más pequeño, lo que va a ocurrir, perdón, una franja más pequeña, lo que va a ocurrir básicamente es que se va a respetar, esta parte se va a dejar exactamente igual y esta zona del degradado es la que se va a estirar, ¿vale? Como apreciamos aquí. Bueno, vamos a elegirlo. En mi caso he decidido, bueno, pues elegirlo todo así, ¿vale? Y queda más o menos como esperábamos. Bien, otra parte importante de esta herramienta es definir qué zona es zona dentro del botón, es zona de contenido, es decir, qué zona realmente puede albergar contenido. Bien, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, tenemos que ver que este botón tiene una sombra. Eso implica que toda esta zona de aquí, todas estas columnas, digamos, toda esta zona de aquí no puede ser zona de contenido, porque entonces el contenido pisaría, digamos, la sombra, ¿vale? Entonces, para establecer el contenido se utiliza el borde inferior y el borde derecho. El borde igual, y la zona de contenido va a corresponder a la intersección entre los píxeles de este borde derecho y del borde izquierdo. Entonces vamos a hacerlo simplemente
Vamos a suponer, por ejemplo, que el contenido va a empezar más o menos aquí. ¿Qué conseguimos con esto? Pues también que se respeten los bordes redondeados para que el contenido no pueda ir a los bordes redondeados. Y aquí exactamente igual. Vamos a poner, por ejemplo, desde aquí, ahí se me ha ido algún píxel, desde aquí hasta, por ejemplo, aquí. Bien, ¿cómo vemos cuál es la zona de contenido? Pues si marcamos aquí la zona Show Content, vemos como en esta zona de aquí, en la previsualización, vemos que aparece en un rectángulo azul, aunque en este caso, dado los colores que tenemos para la imagen, no es el más adecuado, pero vemos que se marca claramente la zona de contenido. ¿Qué significa eso? Pues significa, digamos, que si nosotros después vamos a tener un elemento como por ejemplo un botón en nuestra activity y el tamaño del botón se va a construir en base al tamaño de su contenido, es decir, que tenemos por ejemplo su anchura y su altura como wrap contents, con el valor wrap contents, tenemos que tener en cuenta que esta parte de aquí, este rectángulo interior, corresponderá al contenido. Y aparte se dejará ese borde, como estamos viendo, ese borde se respetará y se tendrá en cuenta a la hora de establecer el tamaño final de ese botón. Si nosotros hacemos esto más pequeño, repito que simplemente lo que hago es pulsar Shift para borrar, pulso Shift mientras hago clic. Lo que ocurrirá básicamente es que, como vemos aquí, ese borde, ese relleno o ese padding que se suele llamar, es más grande, con lo cual el botón en sí va a ser más grande todavía cuando el contenido cuando se calcule la anchura y la altura del contenido. Bien, ya simplemente nos queda explicar una cosita que es el tema de lo que llama aquí las zonas conflictivas. Si nosotros marcamos aquí, damos al botón Show Bad Patches, lo que ocurre básicamente es que se nos muestran aquí con unas líneas rojas las zonas que en principio potencialmente podrían ser peligrosas cuando se estirara la imagen. Sin embargo, en este caso en el que utilizamos degradados, es prácticamente inevitable que ocurra esto porque, claro, el hecho de tener un degradado como zona de repetición, como zona estirable, puede crear, digamos, artefactos si se agranda muchísimo la imagen. Pero bueno, en este caso no le vamos a hacer mucho caso porque es prácticamente, como digo, inevitable cuando tenemos un degradado. Si tuviéramos un botón, digamos, de un color sólido, pues entonces sería muy sencillo porque simplemente aquí en este borde izquierdo seleccionaríamos un único píxel correspondiente al color que queremos que se repita y entonces pues simplemente se repetiría ese color, ¿no? Estirándolo tanto horizontal como verticalmente, pero y no aparecerían estas zonas, digamos, problemáticas. Pero en este caso es inevitable, con lo cual básicamente vamos a ocultar para, bueno, pues para que no tampoco lo tengamos en cuenta. Bien, ya finalmente, si queremos salvar lo que es la imagen para utilizarla como recurso de nuestro proyecto Android, lo único que tenemos que hacer es darle aquí a File, Save 9 Patch y vamos a guardarlo como botón. Y aquí, como PNG, le damos a guardar y con esto ya tendremos nuestro fichero que si ahora lo miramos lo tendremos aquí como botón.9.png y además fijaros cómo realmente esos píxeles que nosotros hemos pintado en negro existen en la imagen, ¿vale? Es decir, que no que es un formato PNG normal y corriente, lo que pasa es que se le ha añadido estas dos columnas, la inicial y la final, y dos filas, la inicial y la final, que se utilizan para nosotros indicar cuáles son las zonas que son escalables.